Y muchas veces se traza una diferencia entre lo urgente y lo importante. Y creo que este caso, bueno, lo importante tiene un peso realmente enorme, debates que son postergados, polémicas que yo diría que directamente ya dan lugar a una situación realmente grave. Y todo esto nos va a hablar Daniel Aprile. Dani. Sí, es por la cuestión de los agroquímicos y la presencia de algunas sustancias que no deberían estar en las frutas y las verduras. La realidad es que hoy por hoy sí las hay en varias zonas productivas de la Argentina y la pregunta es cómo se hacen esos controles y si se están haciendo. Pero quien hizo una denuncia, quizá un poco oportunista porque estamos en horas de cierre de las campañas, pero la realidad es que es un tema importante, como vos decías recién, Julián, y hay que tratarlo en algún momento, la discusión, el debate en los ámbitos legislativos. Enrique Viales, precandidato a diputado por el Sur en Marcha, que es el partido político al que él representa, y ha denunciado que se hizo un estudio de sangre y que le ha dado como resultado presencia de algunos productos derivados del glifosato. Lo escuchamos a él mismo. Trina, para establecer si tengo agroquímicos en mi organismo. El prestigioso médico rosarino Damián Berseniasi me va a leer los resultados. Hola Enrique, tengo noticias que no son muy buenas para vos, lamentablemente. Efectivamente, después de los análisis que te hiciste en sangre están los resultados. Tenés glifosato en 1,3 microgramos por decilitro y AMPA, que es el metabolito de glifosato, en 0,9 microgramos por decilitro, así como clorpirifos, que es otro veneno, otro agrotóxico que se utiliza en la producción del alimento y la agroindustria. Y coincide con lo que nosotros estamos viendo en los pueblos donde hacemos campamentos sanitarios, en donde además la gente presenta en sus cuerpos hipotiroidismo, otros trastornos endócrinos e incluso algunos cánceres. Yo no vivo en el campo, vivo en la ciudad de Buenos Aires, es decir, que no hay otra alternativa que haber incorporado esos tóxicos a través de la alimentación. Una agricultura industrial que necesita incesantemente más agroquímicos para su proceso. En Argentina se arrojan 400 millones de litros anuales de agroquímicos, es decir, 10 litros por persona. Nos quieren naturalizar comer alimentos con veneno. Queremos incorporar estos temas al debate electoral. Bueno, puede sonar estratégico el momento, Dani, como vos decías recién, en el que este hombre... Pero bueno, si el problema de fondo es un problema que existe, que hace tiempo que se viene hablando, pero no llega a un punto de hacerse visible de modo tal que nos demos cuenta de la importancia que tiene. ¿Sí? Bueno, esto sirvió para que sea de esa manera. A ver, él vive en la ciudad de Buenos Aires. Andrés recién nos hacía señas y nos preguntaba dónde. Claro, él lo dice en el video. Vive en la ciudad de Buenos Aires. Y probablemente a través de las verduras que han sido fumigadas. Esto te lo pregunto, ¿no? Es que llegan... bueno, el glifosato y todo lo que ha sido encontrado en este estudio a los alimentos. Sí, hay dos o tres preguntas que hay que hacerse primero. La primera justamente ¿es necesaria la agricultura con productos químicos? Y la realidad es que hay dos corrientes muy fuertes en esto. Una que te dice que hay que hacer todo de una manera agroecológica y la otra que dice que indudablemente con el aumento de la población en el mundo vos no podés producir para alimentar a todo el mundo, a todo el planeta, si no utilizás este tipo de productos. Después... hay 1000 vertientes sobre cada una de las corrientes, pero la realidad es que están planteadas esas dos posiciones. Pasar hoy por hoy del sistema actual que utiliza productos químicos a una producción totalmente agroecológica es inviable, es imposible porque llevaría mucho tiempo, muchos años. Vos en un campo donde hoy por hoy estás utilizando un producto químico no podés pasar a producir de repente de la nada sin ningún tipo de pesticida porque no vas a producir nada. Pero existe la opción de reducirlos. Existen muchas opciones, pero no vas a generar la cantidad de alimento probablemente que necesites para dar satisfacción a una población que además está en crecimiento. Digamos, hay dos o tres temas que tenés que tener en cuenta. Después, todas las corrientes son aceptables. Ahora, hay una realidad. El Estado tiene que controlar. Lo hace de una manera un poco laxa. Y además falta una ley de agroquímicos en la Argentina que viene postergándose desde hace mucho tiempo y donde también tiene que contemplarse la aplicación. En muchos lugares de la Argentina se aplica muy cerca de las viviendas, muy cerca de de las zonas urbanas. Eso falta, por más que desde el Poder Ejecutivo algunos dirigentes, cito el caso de la provincia de Buenos Aires porque hablé hace muy poquito tiempo de este tema con Leonardo Sarquís, que es el ministro de Agroindustria. Nosotros, me dice, apoyamos, impulsamos y damos ideas ahora.
Esto se trata en los ámbitos legislativos. Por más que los ejecutivos impulsen, si vos no lo tratás en el ámbito legislativo, esto no tiene cabida. Entonces, falta una ley de agroquímicos en la Argentina que regule todo este tipo de cuestiones, porque después te encontrás con leyes que son o municipales o provinciales, y todas son diferentes y se termina siendo un embrollo de una cuestión que no tiene resultados. Ahora, Daniel, esto ataca claramente lo que son las bases en las cuales tanto la Argentina como muchos países del mundo han sustentado su crecimiento, es decir, la explosión de la producción agrícola tiene que ver mucho con esto, con el uso de la modificación genética de las semillas que resisten a muchísimas plagas que antes de alguna manera lo que terminaban haciendo era encareciendo justamente la producción porque el rinde era mucho más bajo. Exacto. Y por otro lado, combinado con estos agroquímicos que también lo que hacen es combaten justamente las plagas. Ahora la pregunta es, si esa es toda la producción orgánica, digamos, sin agroquímicos, está claro que los precios primero irían muy hacia arriba. Seguro. Y en segundo lugar el rinde, es decir, la producción sería mucho menor. Totalmente. Con lo cual se compromete mucho, digamos. No, es que pasar a toda una producción orgánica, la verdad es que hasta parece algo imposible. Tampoco sé si tendría sentido en lo inmediato, pero sí se trata, entiendo yo, de por lo menos bajar los índices. Seguro, ¿no? Y de controlar. Claro, de controlar. Exacto. O buscar un punto intermedio. La fruta y la verdura que va al mercado central, cito un caso típico para nosotros que estamos en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos mercados concentradores en la Argentina, quizá uno de los más importantes es el mercado central que está muy cerca de la capital federal. Se hacen controles que los hace el propio mercado y si detecta partidas de alimentos que tienen un exceso de agroquímicos, los descarta y eso después se destruye. Claro. Ahora, hay una cuestión muy importante en hacerse eco de las buenas prácticas agrícolas. Lo que pasa es que en el campo mucha gente no está habituada a todo esto y hay que hacer mucha campaña y difusión. ¿A qué? Cuando el empleado va a fumigar, porque vemos después fotos de hombres que han trabajado con agroquímicos muchos años y están destruidos. O sea, su salud está absolutamente deteriorada. Y eso se debe a que quizá han aplicado directamente sin ningún tipo de protección. Vos no podés hacer eso porque es un producto que es nocivo para la salud. No podés, aparte de la dosis que lo están aplicando, para su cuerpo es nocivo. Después, cuando uno lo aplica en plantas, se fumiga, llueve, etcétera, quizá se pueda controlar el efecto que tiene en los productos, pero hay que tener en cuenta la protección, hay que tener en cuenta la destrucción de los envases. Mucha gente después utiliza los envases en los que estaba el agroquímico, pone agua y después toma o riega. Es decir, si vos no controlás eso, fuiste. Dani, no hay manera. Hay pueblos en la República Argentina donde se hacen reclamos hace muchísimo tiempo, donde se fumiga, plantaciones de soja. Yo desconozco el tema, Daniel, pero a media cuadra de donde están los chicos jugando, y las madres denuncian que hay 3 casos de cáncer por cuadra. Pero hoy en Pergamino, esto no le importa a nadie más que al que compra la lechuga, a menos que le importe a alguien que, puede tiene que importarnos a todos. Una ley como corresponde, pues debe importarnos. Pero en Pergamino se hizo un estudio hace un mes, que lo hizo el INTA, es decir, no lo hizo nadie de afuera ni nada, lo hizo el INTA, que es un organismo súper reconocido en la Argentina a nivel técnico agropecuario. De cada 10 peces, 8 tienen alguna sustancia de agroquímico en su interior. La discusión es esa, ¿no? ¿Qué comemos? Pollo, pescado, carne, todo. Aquello que tiene una modificación obviamente puede generar un daño en la salud. Es un debate que obviamente tendríamos que abordar y que el compromiso, por lo menos aquí, es hacerlo, Dani, si te parece. En el ámbito legislativo, además, tiene que discutir eso. Claro, este hombre objeta también la política, el gobierno de la ciudad durante tantos años, apelando a una vida más verde, cuando en realidad, suma a esto la cuestión de agroquímicos también los negocios inmobiliarios y los espacios verdes que se están perdiendo, pero ese es otro tema también muy amplio. Gracias. Bueno, hacemos pausa.